RTP. Nos acompaña Jean-Paul Pinto, PhD, experto en seguridad. Lo vi por un ratito. Hola, Jean-Paul. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo vamos? ¿Por dónde va? ¿Por dónde anda? Yo todo quiero saber. Está por la capital, Yo ¿no? estoy en la capital, sí, en la ciudad de Ah, Quito. tranquilidad. Me dicen que el clima está horroroso, de calor. A ver, con usted queremos Sí, abordar sobre los últimos hechos que son de reconocimiento al gobierno nacional en cuanto a la ubicación, detención, incluso extradición de cabecillas de bandas y a lo que hay que darle mayor énfasis y reconocimiento al logro que se hizo la semana pasada sobre una de las mayores detenciones. Pero el punto es, estos logros, en mi caso no, creo que no suficientemente difundidos y aprovechados, ¿qué tanto impactan sobre las estructuras delictivas? bueno, en el caso de la semana anterior sobre el tema del lavado de activos, mira que realmente fue un poco triste porque lo que estamos asistiendo es que en el país todo está infiltrado, ¿sí? Porque no es posible que podamos evidenciar que existe un grupo criminal que pueda lavar tanto dinero por más de 300 millones de dólares sin que nadie sepa nada. Es decir, ¿cómo una persona puede tener una plantación en Santo Domingo de 600 hectáreas, puede tener millones en el banco sin que haya ningún control? Entonces, ¿esto qué te implica? ¿Qué te hace ver? Que realmente todo está muy infiltrado. Los bancos, las cooperativas, la UAFE, la policía, las Fuerzas Armadas, los municipios, porque de lo contrario no se entendería cómo un grupo criminal puede lavar tanto dinero. Y eso es preocupante porque si en el Ecuador actualmente tenemos 20 o 30 grupos criminales de alta capacidad, esto implica que evidentemente si multiplicamos 300 millones por el número de grupos delictivos, eso nos da una idea bastante clara de cuánto se está lavando en el Ecuador en términos de criminalidad. Entonces, es cierto que el golpe es un golpe muy fuerte, muy contundente a este grupo, sobre todo en el tema de las bases financieras, pero también nos muestra que la realidad del Ecuador es esa, es decir, un país muy cooptado, muy infiltrado, con grandes casos de lavado de activos y sin controles. La UAFE no está haciendo su trabajo, los bancos no sabemos qué están haciendo, las cooperativas tampoco, porque no es posible que una persona vaya a un banco y deposite $1,000 y sea un trámite para hacer eso, mientras hay gente que tiene millones de dólares en sus cuentas. Me parece De que eso hecho. es un tema muy Jean-Paul, preocupante y muy triste en el caso del Ecuador. sí, Y en Jean-Paul. este caso de, sí, No, perdón, termina. Ya te formulo la pregunta. y en el caso de esta persona que puede ser extraditada, me parece a mí que el interés que tenemos sobre todo es que él llegue a acuerdos con la justicia norteamericana. Recordemos que los norteamericanos, en el caso de los mexicanos, ¿cómo proceden? Usualmente cuando hay capos mexicanos que llegan a Estados Unidos o se les captura y son extraditados, ellos llegan a un acuerdo con la justicia. Y esto implica evidentemente colaboración. Ellos colaboran con el gobierno norteamericano, dando socios, rutas, ¿no es cierto?, procedimientos, negocios, ¿no es cierto?, de lavado, etcétera, y a cambio reciben una condena reducida. Entonces, me imagino que en el caso de Fito y también en este caso esta persona que podría ser extraditada, seguramente lo que más nos conviene es que ellos entren a un acuerdo de cooperación para que se sepa justamente lo que estoy señalando, cómo lavan en el Ecuador, cómo infiltran, quiénes trabajan para ellos, gente en la policía, en Fuerzas Armadas, en la Fiscalía, en inteligencia, cómo trabajan. Entonces, a cambio de eso, evidentemente, de esa cooperación, ellos reciben una condena menor a la que podrían llegar a tener, pero como país nos beneficiamos porque podemos tener nombres, empresas, procedimientos y podemos mejorar el combate a la criminalidad. Eh, sí, muy buenos días, Andrés Merino. Los saluda. Definitivamente creo que coincidimos en eso, en la falta de control y regulación que hay en la trazabilidad de estas operaciones delictivas, si lo podríamos llamar de una forma. Pero ahora, bueno, con el aumento del precio del diésel, la eliminación del subsidio, pues que era un insumo vital para las operaciones del crimen organizado, hablando de minería ilegal, entre otras. ¿En cuánto podríamos cuantificar el impacto que tendría esto para su estructura? Y lo segundo es, ¿qué tanto también podría aminorar esa visión que tienen de Ecuador sobre un destino donde les era sumamente rentable arrancar y darle continuidad a este tipo de operaciones delictivas? Bueno, mira que el gran problema detrás de esto es que como son negocios tan rentables, si tú quieres la estructura de costos no se ve afectado de manera significativa, ¿no? La rentabilidad es tan alta en el oro, en la cocaína, en otro tipo de actividades ilícitas que realmente el hecho de haber cambiado el no subsidio
no implica un incremento significativo de la estructura de costos de grupos criminales, además que evidentemente por ser una actividad ilegal, ya los precios finales hacia los usuarios finales en los mercados internacionales, evidentemente si tú le subes a tu usuario final, a tu comprador final, él va a terminar pagando lo que tú le subas, que es un poco lo que debe estar pasando con Venezuela, ¿no es cierto? Cuando tú le bloqueaste el paso de la droga hacia Estados Unidos por el tema de Venezuela, evidentemente lo que hiciste fue desplazar la logística hacia otros países como el nuestro, por ejemplo, hacia otras rutas, ¿no es cierto?, hacia Europa, África, Dubái, pero realmente lo que haces es que el demandante en el país de destino simplemente en lugar de pagar 50 paga 100, pero él está dispuesto y tiene la capacidad de pagar $100, por así decirlo, ¿no? Entonces mira que realmente si pensamos que esto es una medida para combatir la criminalidad, no, realmente esta es una medida para evidentemente generarle ahorros al Estado, porque evidentemente los subsidios le costaban mucho dinero al Estado, implica ahorrarse una plata que puede ser destinada a otros sectores de la economía, de la educación, pero evidentemente si hablamos de que podrías tener un impacto esto en los grupos criminales, para nada, porque realmente la rentabilidad es tan alta que además de ellos evidentemente tienen sus proveedores de combustible y que les suba un poco, evidentemente el Sí. impacto no es mayor. Ahí me queda claro, Jean-Paul, en lo que está relacionado pues a la producción, digamos, de los diferentes tipos de droga que se comercializan y se exportan de manera ilícita desde el Ecuador. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del caso del contrabando de combustibles, ¿qué repercusión crees que tendría y qué ahorro también supondría para las arcas del Estado el ya evitar y equiparar estos niveles, llevándolos inclusive a precios internacionales? Ahora sí, lo que sí hay que estar claros, y me parece que evidentemente desde hace mucho tiempo lo dijimos, es que el hecho de sincerar los precios de los combustibles en el Ecuador evidentemente implica una eliminación de los contrabandos, porque tanto en frontera sur como en frontera norte, el gran problema de nuestras fronteras porosas era justamente que teníamos, ¿no es cierto?, una gasolina mucho más barata que nuestros vecinos, entonces, y con el gas pasa algo similar, entonces, evidentemente el sincerar estos precios, si bien tiene un impacto en la economía, en diversos puntos de la economía, al Estado le favorece, pero evidentemente en los términos de contrabando, pero por supuesto, es decir, lo que hemos hecho realmente es evitar, ¿no es cierto?, que haya estos negocios ilícitos en los casos de la frontera, porque evidentemente esto implica que nuestros combustibles van a estar a precios internacionales y eso evidentemente va a eliminar o va a reducir sistemáticamente el tema del contrabando, por Pero, supuesto. Jean-Paul, ¿por qué tendría que eliminarlo? ¿Por qué no solamente encarecerlo? Y igual el negocio sigue, porque mientras haya la demanda, mira, te digo, ya no tengo diésel subsidiado, entonces te va a costar más. ¿Por qué pensamos que va a desaparecer? O disminuir, que fue el término que usted utilizó. Usted es lo que digo, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos una gasolina más barata que la de nuestros vecinos, evidentemente eso implicaba, ¿no es cierto? Igual que en el gas, o sea, implicaba que haya grupos evidentemente organizados que lo que hacían era justamente proveerse de gasolinas en las zonas de frontera. Por eso es que en algún momento se hizo todo un plan en las fronteras para que no haya empresas privadas en frontera que distribuyan los combustibles, porque evidentemente lo que pasaba es que nuestros vecinos llegaban acá y se podían proveer de forma mucho más barata. Entonces, por eso se hizo toda una estrategia para evitar ese tipo de posibilidades. Entonces, cuando decimos que quitamos el subsidio, implica que el precio que tenemos de nuestros recursos, de nuestros combustibles, está a la par de nuestros vecinos. Entonces, ya al colombiano, al peruano, etcétera, ya no le conviene ni le resulta atractivo, ¿no es cierto?, venir a comprar acá al Ecuador. Simplemente lo que hace es proveerse localmente, pero ya el Ecuador no se vuelve un destino interesante para hacer un contrabando de combustibles. Ok, entonces acordamos que se puede, de hecho se elimina el contrabando de combustible, pero no el objetivo final, que es quitar el estímulo a la producción de droga. No, porque como digo, el negocio ilícito es tan rentable, es lo que te digo, no un Sí, cartel pues. de drogas, por darte un dato, ¿no es cierto? En el libro, ponte de Anabel Hernández, cuando él señala un poco el diario de un traidor, que es el hijo del Mayo Zambada, el Mayo Zambada señalaba que al menos de ellos generaban de utilidad como $100 millones mensuales. Imagínate. Entonces, para ellos que le quites un subsidio no representa nada. Mira que he puesto a Maduro 50 millones por la cabeza de él para el cartel de los soles, es lo que hacen en 15 días, ¿no? O sea, no resulta atractivo entregarle a Maduro por lo que ellos generan durante 15 días de trabajo, es decir, no es significativo. Ok, nos queda clarísimo. Jean-Paul, gracias por haber estado con nosotros. Nos seguimos en una próxima oportunidad. Buen día, lindo Quito. Listo, gracias igual por la invitación, un saludo muy fraterno a la ciudad de Guayaquil y a la gente que nos escucha, gracias. RTP